Señora Cristi, ¿cómo está? ¿Cómo están disfrutando a su nieta? ¿Qué tal la visita de su nieta acá a la ciudad? ¿Cómo está? Bueno, vamos con casos, señores. Sigue siendo noticia. Yo soy fanático. Esta mujer ha pasado tanto el último año que, ¿qué te puedo explicar? Casu regresa a Argentina luego de estar allá en México, pero regresó feliz, señores, de que su hija Inti convivió con su padre, Cristian Nodal, y también con sus abuelitos. Pues bueno, mientras todo eso pasaba en México, en el sur de California, Nodal acompañada a su esposa Ángela Aguilar mientras cantaba en un evento. Vamos a ver. A ver. Este pasado fin de semana, Cazzu regresó a Argentina. Ya me despido de ustedes, ha sido unos días muy bonitos. Al hotel también llegaron los padres de Cristian Nodal para ver a su nietecita Inti, y también fue la hermana del cantante con su pequeño hijo para que los primitos se conocieran. Los vimos bajar de la camioneta y luego entrar al hotel, donde estuvieron algunas horas en lo que llamó Cazzu un acto de amor. Unas palabras, señor Jaime. Señora Cristi, ¿cómo está? ¿Cómo están disfrutando a su nieta? ¿Qué tal la visita de su nieta acá a la ciudad? ¿Cómo está? Felices, felices. Oigan, ¿no les gustaría que Cazzu viniera a vivir a México para que pueda convivir con su nieta pues más seguido? ¿Cómo está, Señor Jaime, ¿cómo se siente? Unas palabritas. Mientras tanto, un poco más arriba en Napa, California, se celebró un festival de música donde se presentó la familia Aguilar, y allí vimos llegar a Cristian Nodal y su esposa Ángela montados en un carrito de golf, ella más glamorosa que nunca con una copa de vino al mero estilo de Luis Miguel, y Cristian por su parte echando más humo que una locomotora. Fueron 2 días de festival, un día se presentó solo Pepe y el otro cantó Ángela, a quien volvimos a ver acompañada de su esposo, que la llevó hasta el escenario, y siempre se vieron muy felices y enamorados en medio de su entourage, que incluía hasta al Dalai Lama con su habitual vestuario naranja. Angelita bien acompañada, mija. Qué risa, estaban diciendo que el Dalai Lama, déjame decirte, ese chico es un influencer de México y hace poco se volvió muy viral con Cristian Nodal, ¿sí? Porque con la inteligencia artificial hicieron como que se daban un beso, él y Cristian Nodal. Entonces en las redes empezaron a decir, viste Ángela, esto es karma, ahora se va a ir con este chico que me olvidé. Sí, porque la gente se cree todo lo que ve en las redes. Lucía Real. Pero se llama claro Cuno se llama claro que luces reales, pero es obvio que tienen, antes de empezar a repostear todo eso, señores, piensen un poquitico, o sea, la cosa es para tanto, de verdad. Increíble. Sí, porque nos van a volver locos, o sea, ustedes se van a volver locos y yo también. Yo por un momento me la creí. Yo fui de esos que vi en las redes sociales y era como una foto y dije, espérate, será verdad. Bueno, nosotros que trabajamos en televisión, claro, lo cuestionamos porque obviamente en la televisión no podemos poner esas cosas que son mentiras, pero en las redes sociales hay de las todo. ponemos y decimos, es mentira, pero miren cómo es el video. Pero mira cómo lo están poniendo. Pero miren cómo fue el beso. Bueno, se ven súper enamorados, se ven muy bien. La verdad que sí. Lo principal de caso es el respeto de verdad que yo le tengo a esta chica que ha pasado por tanto públicamente, señores, porque no es, o sea, ¿cuántas mujeres no pasamos por algo así? Y la madurez. Fuertísimo. Sin embargo, ella con la madurez que ha afrontado esto, ¿verdad? Le damos a ella, total, de verdad. total. Yo me quito el sombrero, lo digo nuevamente, y creo que todo se hace por los niños, yo creo que se hace por la convivencia, por mucho que te duela el corazón, seguir Es que adelante. al final el niño y el padre, uno puede ser un mal esposo, pero puede ser un buen padre. Este es el caso que ella está llevando, el que dice, él habrá sido mal novio o esposo conmigo, pero eso no significa que va a ser un mal padre, y es un buen ejemplo ella como madre. El niño después más grande, cuando vea todas estas acciones de su madre, niña, va a decir, wow, mamá, gracias por permitirme conocer a mi padre como debería ser. Claro, ella, que no quede por ella nunca. Exacto. Claro, que ella le está dando el espacio, lo está diciendo públicamente, no tengo ningún problema con que él quiera ser papá. Así es que 100 años atrás tenemos que decir otra cosa, no era por parte de ella, es lo que ella quiere decir. Bueno, felicidades a todo el familión, porque al final mira que nos han dado de qué hablar y estamos viendo que están tratando de incluir a la beba en todas las cosas, a Inti, que es la principal en esto. Hoy, señores, comenzamos con noticias de Pablo Lyle, quien, como ustedes saben, cumple una condena de 5 años en una cárcel del sur de la Florida. Y Lili, son buenas noticias para el actor, y por eso Tania Charry nos cuenta más de qué se trata eso. Hola, Tania, ¿cómo estás? Tania, comenzaron diciéndome los productores, Pablo Lyle sale de la cárcel. Explícame. ¿Sale, no sale? Esa fue la noticia, sale de la cárcel.
pero va a otra prisión, porque definitivamente yo creo que esto es buenas noticias para Pablo y su familia, Lili, amigos televidentes y Roberto, porque sería como decir, es el inicio del camino de la libertad de Pablo Lyle. Ya va a estar en una cárcel con menos restricciones, y aquí les cuento por qué se dio esa decisión y quién lo autorizó, y además, ¿qué está haciendo Pablo Lyle ahora que probablemente quiere convertirse en un abogado? Pablo Lyle salió de la cárcel y ahora tendrá que cumplir lo que resta de su condena en otra al sur de la Florida. Él estaba cumpliendo su condena en esta cárcel y allí estaba en una celda de barrotes con medidas de seguridad más estrictas, pero ahora ha sido trasladado a una prisión de menor seguridad. Pablo ahora comparte un dormitorio común con otros reclusos, sin barrotes que separen las camas, lo que representa un ambiente más abierto y menos restrictivo. Pablo fue trasladado ayer a la Everglades Correctional Institution, una prisión estatal ubicada en Miami. Alberga aproximadamente a 1.700 reclusos y ofrece programas de rehabilitación y educación. La prisión cuenta con programas educativos que permiten a los presos obtener educación básica. Además, se ofrecen clases de resolución de conflictos, manejo de la ira y planificación financiera. Aquí los internos tienen acceso a un gimnasio, programas de carpintería y la posibilidad de obtener títulos. De hecho, fue el mismo Pablo quien gestionó desde hace algún tiempo su traslado porque él quería seguir un programa de leyes que ofrece esta prisión. El ser trasladado a Everglades Correctional Institution nos demuestra que ya Pablo está terminando su sentencia. Esa es la prisión donde mandan a uno cuando le queda 6 meses o un año máximo para ya uno salir. El beneficio es que, si uno lo cuenta, sería solamente, puede ser días, puede ser meses, pero sí pronto ya va a salir de la prisión estatal en la Florida. Ahora, eso no quiere decir que va a salir a libertad a la calle, porque inmigración, lo más probable, le va a poner un aguante. Él tendría que ir delante de un juez de inmigración para o decir que él quiere ser deportado de una vez o para pelear contra esa deportación. Pero su tiempo en la cárcel de la Florida ya se está terminando. Pablo ha estado trabajando en la biblioteca de la prisión desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ayudando a otros reclusos a encontrar libros, leerlos y manteniendo el orden del lugar. Esta cárcel a la que va Pablo la llaman el campo, porque pueden estar en las áreas verdes, que tiene muchas, y las restricciones son mínimas. Aquí la familia del actor, quien lo visita con regularidad, podrá hacerlo en unos salones al aire libre para brindarle apoyo emocional. También podrá tener acceso a una tableta electrónica con acceso a ciertas aplicaciones autorizadas y en la que puede comunicarse con quienes están registrados para visitarlo, aunque este dispositivo debe ser pagado por los internos o sus familiares. Fuentes cercanas nos han contado que Pablo está de muy buen ánimo, por supuesto arrepentido de lo que sucedió, y considera que su tiempo en prisión le ha permitido reflexionar y conocer a personas que han influido positivamente en su vida. Sus hijos siguen siendo su principal motivación y la imposibilidad de verlos regularmente le afecta profundamente. Este traslado definitivamente representa una oportunidad para que Pablo continúe su proceso de rehabilitación en un entorno que promueve la reintegración y el desarrollo personal. Fíjate, Lili y Roberto, que me dicen que esta cárcel, como lo expliqué en la historia, es como un campo, ¿no? En donde va a tener muchísimas posibilidades de estar al aire libre. Incluso dicen que desde la calle se pueden ver a los reos, a los presos jugando, estando en el gimnasio, tienen muchísimas canchas. Y por supuesto, esto beneficia el estado de ánimo de cualquier persona que se encuentre frente a una condena, ¿no? Ya no estar tan encerrado en celdas pequeñitas, sino que están como compartiendo salones grandes, gigantes, y ahí comparten con los demás reos, y hay como mucha seguridad, a pesar de que es mínima las restricciones que tiene. Bueno, me imagino que esto es una recompensa para aquellos que se portan bien dentro del sistema de la prisión. Él lo logró, qué bueno por él, porque de verdad que a mí, yo tengo como debilidad por claro, Pablo, es un caso triste, sé obviamente. Que es un caso muy triste, señores. Sé que, a ver, lo que
pasó ya pasó, lo hablamos en su momento y obviamente 2 familias destrozadas, porque la otra familia también pasó lo suyo. Perdió un ser querido. Y lo siguen pasando, estoy segura, y a él mira todo lo que le ha tocado, señores. Esto fue un caso muy público, pero bueno, vemos que con los años, poco a poco, cada persona va cumpliendo su condena de una manera u otra, y qué bueno que por lo menos va a estar en un lugar que, como acaba de decir Tania, puede hasta buscar tratar de ser abogado y hacer cosas más normales. Muchas gracias, Tania. Tania, qué difícil la vida, ¿no? Como este hombre le cambió o sea, en segundos te cambia la vida, y aquí vemos el resultado. Hay que aprender de estas cosas, mi gente. Y mira, una de las angustias, gracias Tania, una de las angustias Gracias, de él y de la familia es qué va a hacer después de salir de la cárcel. Y alguien que ha estado muy pendiente a este caso es Juan Osorio, que siempre ha mencionado, cuando él cumpla su condena en Estados Unidos, yo le voy a ofrecer Soy trabajo el primero que le quiero ofrecer en las trabajo. novelas. Sí, ya eso habla bien de él, la tiene. verdad que sí. Vamos a ver si quiere seguir de actor. Exacto. En el día de hoy, señores, en Nueva York se reanudó, como ustedes saben, el juicio federal al rapero y empresario Puff Daddy por cargos de conspiración para cometer crimen organizado y también transporte para ejercer la prostitución. Bueno, Lili, pero justo antes de que entrara el jurado y comenzara los testimonios, una mujer en la sala se puso de pie y comenzó a gritarle a Diddy: esto no es, con palabras que no podemos decir en pantalla, no es un juego y ellos van a venir por ti. En reacción a que Diddy va a pagar por todo lo que hizo. Inmediatamente el juez ordenó que lo sacaran del salón, pero bueno, esa mujer estuvo ahí, no sabemos quién es todavía. Bueno, hoy terminó de testificar, señores, Eric García, que es un guardia del hotel donde Puff Daddy le propinó una paliza a Cassie Ventura. Como ustedes saben, Cassie Ventura es la novia era la novia en aquel momento, y el incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad del hotel, y aquí comenzó el resto de la historia, Y señores, porque siempre decimos que si no es por este video, exacto, yo creo que estas cosas no estuviesen pasando. Que supuestamente solo había una copia. Escucha bien esto, porque el guardia, uno de los testimonios, dijo haber negociado con Diddy $100,000 por el video después de haber firmado un contrato de confidencialidad. Y luego repartió una cantidad con su supervisor y otro empleado. Se dice que se quedó como con $30,000 y se compró un carro. Imagínate eso. Bueno, el guardia reveló, señores, que su supervisor aseguró haber eliminado el video del sistema de seguridad del hotel, pero recordemos que las imágenes de la salieron en su totalidad a la luz pública varios años después de lo que ocurrió. Expertos opinan que el contrato de confidencialidad que firmó el guardia pudiera servir para los fiscales demostrar que Diddy estuvo envuelto en organizado, y estos cargos sí pudiera dejarlo por el resto de su vida tras las rejas, Lili. Ok, imagínate que salga libre del resto de los cargos, o sea, de que no haya sido de menores, no haya envuelto a nadie obligado en estas supuestas fiestas que tanto se ha hablado y que sabemos, pero que ahora queda en la cárcel por esto. Y la pregunta es, ¿cómo aparece este video si supuestamente tú pagaste $100,000 para desaparecer la única copia? Y lo otro que me queda duda, esta persona que está dando testimonio, en realidad también debería presentarse cargo, porque él es cómplice de algo que está haciendo ilegal, que es esconder evidencia. Hay que ver el final de este juicio, señores, a ver qué pasa, pero bueno. Oigan, cambiando ahora para mi querida Verónica Castro, que reapareció en el día de ayer en un evento en México, muy elegante, como siempre, Guapa. señores, con un nuevo cambio de look. Bueno, la chaparrita consentida, con la amabilidad que la caracteriza, platicó con todos los medios. Vamos a ver. A ver. Ayer Verónica Castro fue al Auditorio Nacional para conducir un homenaje que se le hizo a Marco Antonio Muñiz. A la salida del lugar pudimos hablar con ella y con su simpatía de siempre nos respondió cualquier cosa que le preguntamos. ¿Qué le dice Cristian, que ya se nos va a casar? ¿Se nos casa Cristian? ¿Él le dijo? Yo no creo nada. Yo hasta no ver, no creer como Santo Tomás. Ay, me muero. Oiga, pero dice que están muy enamorados. Usted va a ser la madrina de anillos, dijo Mariela en una entrevista. Ay, pero ¿cuántos chismosos son? Argentina. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo? Ella lo dijo. Ya entregó el anillo incluso. ¿Y qué va a hacer en la basílica? ¿Pero cuál anillo entregó? El de compromiso. No te rías. No te rías. El que se ría se lleva, ¿eh? Señorona hermosa, como siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué le dice a, pues, obviamente a todas las personas que la quieren ver en la televisión? Yo feliz. Que la quieren de regreso. Voy a estar un ratito aquí porque me dieron el permiso de venir
con mi compadre y pues nada más que estoy muy emocionada, que estoy muy agradecida. Señora, ¿y de salud cómo sigue? Mucho mejor, gracias a Dios, mucho mejor. Fíjese que Cristian en el aeropuerto, voy a dejar tu micromanage, decía que estaba celoso de Mariela, que porque usted la quiere más a ella que a él, que la consiente mucho. Anda tú a creer eso. ¿Tú crees que la voy a querer más que a mi hijo? No. Que si quiere venir a vivir con usted ya. Sí. Que ella dijo que... Ay, no, que no sean montoneros, no sean montoneros. Yo me voy a vivir tranquila, porque si no, ¿qué voy a hacer ahí con ellos ahí? Si se pelean un día, imagínate, me toca a mí por la ventana. Les da unas nalgadas. ¿Verdad? Oiga, pero Rafaela no la ha visto. No la he visto a Rafaela, ¿eh? Se ve que su hijo Cristian es muy consentidor, porque ahí estaba con Mariela ahí en Dolce & Gabbana y todas estas tiendas. ¿Viste? Muy nice. Ya tendrá que llevar a su madre también. Ya no necesitas operación. Ahí voy echándole ganas. No, hasta ahorita operaciones ya no, gracias a Dios, hoy no. ¿Le gustaría que Cristian le dé más nietos? O que Simona le dé un bisnieto. Ay, Dios mío, no sé. Los niños hay que cuidarlos mucho y ahorita son momentos difíciles. No sé si sería bueno traer niños al mundo en este momento, pero bueno, pues allá ellos. Y a sus nietos más grandes se han pedido verlos, señora. No, mi amor, sé que son un gran tesoro para usted. No los he visto, pero espero algún día que me den la oportunidad de hacerlo. Michelle decía que quiere traer a Rafaela para que también incursione en la televisión, que Rafaela tiene mucha... para ponerla a trabajar. Un mensaje para fecha de boda para Cristian, señora. No. Yo creo que Cuidado, chicos. Porque decían que era México, Argentina. México, Argentina. No tengo Una la bioserie menor con su vida, idea. señora. Uy, ya está muy vista mi vida. Ya, ustedes se la saben mejor que yo. Oiga, pero si le hicieran una bioserie, ¿qué actriz le gustaría que la interpretara usted, señora? Ay, no sé, quién sea, yo creo. Da igual. Señora Yolanda Andrade continúa delicada de salud. ¿Algún mensaje para ella? Pues que tenga mucha salud, que Dios la guarde. Lili, me encanta, súper encantadora Verónica, y me imagino que las dudas son porque esta parejita que lleva ya como un año y pico han tenido como una relación de montaña rusa, porque se han... ¿Cómo se llama la novia? Cristian y Mariela, igual que la productora. Llevan una relación como montaña rusa porque se separan, se reúnen otra vez, se separan. En varias ocasiones se han separado en este año y pico y bueno, obviamente está la duda de la suegra de que si hasta que no lo vea, no lo cree. A ver, si yo fuera la madre de Cristian, ya yo ahí no me metía, yo no decía nada. Yo y todavía quieren que vayan a vivir juntos todos. De las cosas que más me llamó la atención es que ella dice, difícil traer niños al mundo en estos momentos. A mí me quedó duda de que si le dio el anillo o no le dio el anillo, pero bueno. No, la pregunta es ¿qué anillo le dio? Lili. ¿Qué anillo le dio? Con ese vestido eres una rosa salvaje. Pero baila. A las 4 de la mañana nos encontramos en el aeropuerto de México a Fernando Colunga, como siempre, de traje, guapísimo, perfecto, o sea, como si se fuera por una gala. Y ¿sabes de que yo cuando estuve viajando en este proyecto de México me lo encontraba mucho en el aeropuerto? Bueno, el galán sigue hermético en cuanto a su vida privada, pero muy diplomático, respondió a casi todas nuestras preguntas. Vamos a ver qué dijo. ¿Cómo está? Bonito día. Regresando a las telenovelas. Gracias a Dios. Ahí estamos. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué hacen a esta hora aquí? Me dan hasta miedo que estén a esta hora aquí. No puede ser. Regresar con un papel que no sé si sea muy villano, más o menos. No, esto es empleados y tripulación. Pasajeros de este lado. Vénganse. Villano, más o menos. ¿Cómo es el personaje? Mira, es un personaje que tiene de todo. Ajá. Me da gusto verlos. ¿Cómo es trabajo? Oye, no cabe duda que ustedes sí trabajan. Claro. Porque para estar a esta hora en el aeropuerto, mis respetos. Oye, ya nos dijo Lidia Brito que los besos van a estar muy candentes. Pero si ya te lo dijo, no me preguntes a mí. Tan difícil es leer y escuchar todo lo que hablan de usted y que a lo mejor... Pero yo no oigo nada. Mira, quieres no preocuparte, no escuches nada. Y yo es lo que hago, me dedico a trabajar. Mira, ya alguna vez lo dije, en este negocio es muy complicado y ustedes lo saben, creo que ustedes lo saben. Si uno no se dedica y se va distrayendo, pues no cumple como debe de cumplir. Aquí hay que dedicarse a fondo. Creo que ustedes lo hacen igual que yo, así que bueno. Te preguntaba que cómo le haces para conservarte estoico por todos los dimes y diretes y que sí esto. Pero te digo que si no oigo nada, ¿de qué me preocupo? Te decía que Juan Osorio
había dicho que eras papá, por eso Juan Osorio, que es mi amigo, puede decir lo que él quiera y yo estoy feliz. ¿Y eres papá? Muchas gracias a ustedes. Acuérdense que les acabo de decir, mi vida privada y la del actor, ¿saben? Pero véanme, ¿Estás feliz? yo estoy feliz. ¿Qué les puedo decir? Seguro eres un gran papá. Felicidades. Bueno, eso nadie puede decir qué puede ser o qué no puede ser. Eso ya lo dirá la vida después. Gracias. Qué bueno que están aquí tan temprano. No, hombre, la siguiente vez vengo a las 2 de la mañana a ver si no me los Oye, encuentro. qué guapo te conservas. Pero la mirada te cambió un poquito. Qué guapo te conservas. Por la cirugía a lo mejor. Oye, regresas un poquito más. Estabas muy delgadito. Ahorita ya estás como más repuesto. Pues ya cuando uno trabaja come, ¿no? Ya le va uno un poquito mejor. No, son muy amables. Muchas gracias, la verdad. Yo como siempre digo, gracias por el cariño, gracias por el respeto que me tienen, que ustedes saben que es mutuo. La verdad lo agradezco en el alma y saben que siempre, siendo así, yo estoy para ustedes todo el tiempo que necesiten. ¿Este famoso título de galán de telenovela todavía es para ti, Fernando? Yo creo que eso lo decide el público, no lo puedes decidir tú. Las señoras son felices contigo. Ah, bueno, mira, a ver, pregúntale a ella. Muy guapo. Cuídense. Bendiciones y gracias. Galán, sí, todavía eres galán. En 2 ocasiones he viajado con él y siempre lleva su máscara. Con máscara, sí, siempre lo veía así. Con los 2 padres, o sea, con su mamá, su papá y él siempre con su máscara puesta. Así antes del COVID, mucho antes del COVID. Ah, bueno. Él estaba adelantado a la cuestión. Se cuida entonces.